APLB. Bueno, esta es una definición muy cortita, que es una reacción inmunológicamente mediada a las proteínas de la leche de vaca y no es una intolerancia como conocemos a la intolerancia a la lactosa, que es un azúcar, un disacárido, un hidrato de carbono, que es otro tipo de reacción que podemos llegar a tener con ese azúcar y no en este caso con la proteína de leche de vaca, que es realmente una reacción inmunológica. Acá lo definimos bien. Bueno, la alergia alimentaria se define como un efecto adverso para la salud, que es una respuesta inmunológica, que el cuerpo se está defendiendo a la exposición de esa proteína de ese alimento dado. El ser humano puede tener diferentes tipos de alergias alimentarias. Generalmente hay un anticuerpo, que son las inmunoglobulinas E, y hay 8 alimentos responsables del 90% de alergias generalmente en el ser humano. En el lactante lo más común son las proteínas de la leche de vaca y el huevo, más del 90%, las más frecuentes, digamos. Y la intolerancia alimentaria llamamos a una reacción adversa, no inmunológica, provocada por un alimento, como puede ser la lactosa, que es el azúcar de la leche. No sé si fui clara. Bueno, la epidemiología generalmente afecta a los menores de 2 años en un 2%, y hay lugares donde hay diferentes series que un 7,5%. Y después, a los niños más grandecitos, puede afectar el 1%. Por eso es lo que decimos actualmente que está sobrevalorada este diagnóstico. Y en los chicos alimentados a pecho exclusivo, que esto no es un dato no menor, la proteína de la leche de vaca es 100.000 veces menor el pasaje por el pecho materno que exponerlo a una fórmula de leche de vaca. Bueno, hablemos un poquito de la fisiopatología. Bueno, en el tracto gastrointestinal sabemos que no solamente cumple una función de nutrición, de absorción de nutrientes, sino que también es un órgano inmunológico. Acá tenemos todo el tejido linfoide, que se llama el GALAT, que tiene una doble función. No solamente absorber los nutrientes esenciales, sino también es capaz de crear una tolerancia a diferentes antígenos que tenemos de los alimentos. Esto es lo que hace el intestino, de crear un equilibrio, una tolerancia de que los alimentos no nos hagan mal, de reconocerlos, y eso se va creando un equilibrio. Esa es la tolerancia oral que conocemos. Y también para no responder con antígenos propios del mismo cuerpo. Esto se da mediante mecanismos no inmunológicos. Hay toda una barrera mucosa intestinal, está la motilidad intestinal, hay secreción de moco, acidez, hay todo un tipo de mecanismos para la absorción de estos nutrientes y crear esa tolerancia también. Y tenemos el tejido linfoide, que va a tener esa respuesta inmunológica equilibrada, ordenada, contra estos antígenos que introducimos con los alimentos. En el caso de la alergia a la proteína de leche de vaca, hay una respuesta inflamatoria con esa proteína, con esos antígenos proteicos de la leche de vaca. La leche de vaca tiene más de 40 proteínas, pero generalmente son 4 las que nos pueden dar estas reacciones inmunomediadas. Bueno, acá hay un dibujito muy común, donde vemos que ingresa el nutriente a la barrera intestinal y tenemos el GALAT, que son la barrera inmunológica del intestino, y que va a reconocer ese antígeno y va a crear toda una reacción inmunológica que va a despertar a interleuquinas, los linfocitos y todo. Acá se puede apreciar mejor que hay toda una corriente de hipersensibilidad y tipo de respuesta inmunológica. Y esto nos va a permitir también clasificar a la APLB en 3 diferentes tipos, que ahora después los vamos a mostrar. Bueno, las manifestaciones clínicas por esta alergia pueden ser inmediatas, intermedias
o retardadas. Y eso va a depender mucho del órgano o del sistema afectado, que ahora lo vamos a ver también, que en muchos de los casos es gastrointestinal, puede ser en la piel o en el aparato respiratorio, que es muy raramente, pero puede pasar. ¿Cómo clasificamos con este mecanismo inmune que se produce? Se clasifica por IgE mediadas y no mediadas por IgE, y las que son mixtas. Tiene un poquito de los dos. Inmunomediada por la IgE y no IgE. Bueno, ¿qué síntomas podemos encontrar con la mediada por IgE? Ahí lo que comúnmente vemos en la reacción en el lactante, que es el síndrome alergia oral, que es cuando vemos el bebito que apenas toca la leche o algún componente con lácteo, se brota todo alrededor de la boquita. Y en los casos más graves puede llegar a una anafilaxia. Hace un rayo urticariforme enorme y puede dar un edema de glotis importante y crear una anafilaxia y puede dar el cuadro respiratorio, que es muy raro. Después tenemos reacciones mediadas por células T, también con todo el cuadro inmunológico, que puede dar enterocolitis. Las más retardadas, que da una enteropatía por proteína alimentaria, que estos son los chicos que por ahí están malnutridos, que no aumentan bien de peso, que hacen una enteropatía como pérdida de proteínas porque no absorben bien. Y hay reacciones retardadas que pueden dar proctocolitis, colitis, que son más síntomas digestivos. Y hay reacciones por mecanismos mixtos que también podemos encontrar ahí, muchos eosinófilos dando vuelta, que podemos encontrar esofagitis, gastroenterocolitis eosinofílicas, que son más mixtas y tardías. Vómitos, constipación, puede dar diferentes tipos de síntomas. Y manifestaciones extradigestivas que pueden dar cuadros dermatológicos y respiratorios, como habíamos dicho. Bueno, acá las agrupamos para que se entienda un poquito mejor por aparatos, y también a lo último pusimos un poquito por IgE mediadas y no mediadas por IgE. Bueno, por aparatos, lo que más está afectado en los más chiquitos, vamos a ver, chicos que tienen síntomas gastrointestinales, el más común es la proctocolitis, vómitos, diarrea, cólicos, falla de crecimiento, que no crecen bien, desnutrición. Y dermatológicos, vamos a ver, toda esa dermatitis atópica, puede tener ese síndrome de alergia oral, urticariforme, apenas toca la proteína de la leche, todo un rayo urticariforme. Y respiratorio, que es lo más raro, la congestión nasal, broncoespasmo, pero bueno, es también producto de la atopía que tiene ese bebito. En las más severas, que la mayoría son IgE mediadas, vamos a encontrar la anafilaxia, y este chiquito va a tener como una base atópica, más lo que vamos a encontrar va a ser las dermatitis atópica, vamos a encontrar más esa eczema en piel, vómito, falla de crecimiento, va a ser una enteropatía perdedora de proteínas por tan lastimado que tiene el intestino. Y bueno, y acá en las mediadas por IgE, como le dije recién, la más común es la anafilaxia y todos los síntomas en piel. Y no mediados por IgE, la mayoría son las proctocolitis, la diarrea, los cólicos, constipación, todo está más relacionado con el intestino. Y en mixtas podemos tener de las dos, uno u otro. Bueno, hay condiciones que no están favoreciendo esta tolerancia inmunológica oral que hablamos un poquito en la fisiopatología. Habrán escuchado mucho de esto de las microbiotas, de la disbiosis, más en los más chiquitos, que por ahí siempre es importante para el pediatra un buen interrogatorio, una buena anamnesis. No es lo mismo que el chiquito haya nacido por el canal de parto vaginal que por una cesárea. Ahí los chiquitos nacidos por cesárea generalmente tienen una microbiota diferente a la del canal del parto, que son las bacterias
digamos, digestivas, que las bacterias de la piel, de la cesárea. Entonces, por ahí le cuesta un poco más, hasta que genere su propia microbiota, madurar ese intestino, aunque haya nacido en término. Y no es lo mismo un prematuro, que tiene una microbiota muy diferente, y chiquitos que por ahí, al empezar con estos síntomas, tengamos estos síntomas de interposición, que no sabemos si esos cólicos o dolor de panza puede ser por reflujo, por APLB, entonces por ahí uno ya le pone el inhibidor de bomba o le pone una famotidina, entonces todo producto que se le vaya poniendo al bebé puede alterar la flora intestinal, puede dar cólicos y puede favorecer a la PLB, digamos, esta intolerancia digamos, a la proteína de leche de vaca. La alimentación con fórmula también, que no toma el pecho materno tempranamente, y ni hablar si este bebito ya estuvo con antibióticos. Nos pasa mucho en los bebitos prematuros que tienen sepsis con natal, que están con mucha medicación, aparte de esa inmadurez intestinal, tiene una disbiosis por la cantidad de medicación que tienen. Bueno, se altera muchísimo esa barrera intestinal y también, ni hablar de si tienen hermanos que tuvieron alergia a la proteína de leche de vaca o tienen base atópica, padres asmáticos, que hay una predisposición genética en estos cuadros. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En los más chiquitos, el diagnóstico es clínico. Por eso decimos que siempre hay que tener un buen interrogatorio en esta familia. Ante la sospecha clínica, lo que uno hace es la dieta de exclusión, si es un bebito alimentado a pecho materno. Por eso decimos una buena historia clínica, un buen examen físico, evaluar que no tenga, generalmente en los pliegues, que no tenga ninguna atopía, la cabecita que no tenga eczemas, ¿viste? Los cachetitos. Ver siempre que no tenga una dermatitis perianal, que por ahí uno le pone crema, no mejora esa dermatitis y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué es la caca tan ácida? ¿Por qué quema tanto? Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con esto, con la clínica. No se hace ningún estudio, generalmente en menores de 1 año no hacemos ningún estudio, si no es algo muy severo, que ahora le vamos a explicar bien. Bueno, como dijimos, una buena historia y evaluar el crecimiento de ese bebito. Bueno, ¿cómo hacemos? Generalmente, cuando sospechamos esta alergia alimentaria, lo que hacemos es, si es un bebito alimentado a pecho materno, ponemos a dieta a la mamá, libre de lácteos y derivados, generalmente de 2 a 4 semanas. La mejoría clínica de este bebé se nota generalmente a los 15 días, así que por eso uno va esperando 2 semanitas y mejora, terminamos el mes. Si vemos la mejoría clínica, lo que hacemos es la reintroducción de las proteínas de leche de vaca, pero escalonadamente, no de golpe, desde las 4 semanas, que eso se llamamos desafío. Generalmente uno cuando va a introducir los alimentos, empezamos generalmente por panificados y horneados, que esos son proteínas de leche de vaca que han pasado por el horno a una temperatura de 180 grados, donde las proteínas se rompen un poco y son menos nocivas para ese bebé. Así que empezamos siempre con panificados. Si anda todo bien esa semanita, se prueba la madre que anduvo muy bien y no hay ninguna reacción en el bebé, se continúa con quesos duros. Si anda bien con esos quesos duros, no presentan ningún síntoma, nada, continuamos con leche previamente hervida, por lo menos 5 minutitos que esté hirviendo esa leche, se prueba la leche y a lo último introducimos el yogur, dulce de leche, queso untable, ya como liberamos un poco más a la madre y si tolera, perfecto, listo. Dieta completa a la madre y fue un proceso madurativo y anduvo bien. Pero si no mejora, con la reintroducción de los alimentos, ahí se tiene que derivar el especialista.
Nosotros lo que vamos a hacer, generalmente en ese momento, es, si ya se hizo una prueba de provocación y hubo de nuevo sintomatología, lo más común es la proctocolitis o alguna reacción en piel, es el síndrome de alergia oral o empezó de nuevo la dermatitis en la colita o muchos cólicos. Hay chicos que directamente hacen la anafilaxia. Lo que hacemos es continuar la dieta desde el diagnóstico 6 meses más. Y antes del año, si hicimos una nueva provocación, lo que hacemos es derivarlo a un alergista para las pruebas de alergia, que son todas IgE mediadas. Y después, dependiendo de esas IgE, se hacen los prick test en piel, con los diferentes alérgenos de alergia. Por eso, digamos, el bebito con APLB es un trabajo en equipo, tanto con el pediatra, el gastroenterólogo, el alergista. Muchas veces incluimos a un nutricionista para ayudar a esa madre, porque pobre la madre, nosotros le damos una dieta con todo detalladito, lo que tiene que leer, los etiquetados, lo que no, pero lo que menos queremos es nutrir a esa madre que está amamantando, así que muchas veces la mandamos al nutricionista para que nos dé una mano en eso. Bueno, siempre suplementar a la madre con calcio y vitamina D el tiempo que uno lo requiere y que es lo principal. Bueno, esto en el caso de un bebito que está alimentado a pecho materno. Esto es un poquito de lo que le damos a la mamá, alimentos que pueden tener leche oculta, bien detalladito, por eso le decimos que lean todos los etiquetados, porque hasta la gelatina tiene trazas de leche de vaca. Por suerte, la ETMAT, en el código de alimentación, detalla que todos los etiquetados deben decir todos los alimentos que puedan llegar a tener alérgenos, especialmente proteína de leche de vaca. Entonces van a ver que en todos los etiquetados pueden encontrar que dice, puede contener leche, puede contener derivados de leche, puede tener trazas de leche. Entonces está bien específico en todos los alimentos. Bueno, todo lo que podemos evitar, obviamente todo lo que tenga leche. Y obviamente que un bebito que ya empieza a caminar, a andar, obviamente evitar que tenga al alcance alimentos lácteos, porque lo que primero que hacemos en bebitos es liberar a la madre y después empezar a liberar a ese bebé, de a poquito. Bueno, ¿qué pasa con los bebitos con fórmula? Bueno, los bebitos con fórmula, generalmente, nosotros contamos con 3 tipos de fórmulas en el mercado. Tenemos hidrolizados parcial de proteínas de leche de vaca, hidrolizados extensos de proteína de leche de vaca, fórmulas a bases de aminoácidos. Cuando hacemos el diagnóstico de sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca, lo que nosotros tenemos que usar es un hidrolizado extenso. No nos sirve para una forma moderada o una alergia el hidrolizado parcial. El hidrolizado parcial son las fórmulas HA, las fórmulas Comfort, que la verdad que es lo que dice la palabra. Eso nos va a ayudar a dar confort a ese bebé. Tiene un hidrolizado parcial, que quiere decir que el bebito va a digerir mejor esas proteínas de leche de vaca y va a mejorar los cólicos, que es generalmente lo que le damos a un bebito que no tiene proctocolitis, que no tiene un eczema, que no tiene una reacción oral de urticaria, digamos. Es como que vamos viendo algo leve, pero en un bebito que tiene una alergia ya diagnosticada, que es una reacción, lo que hay que indicar es un hidrolizado extenso de proteínas de leche de vaca. Es muy parecido a lo que hacemos con el pecho materno. Lo exponemos al bebito entre 2 a 4 semanas a ver si mejoran los síntomas. Si mejoran los síntomas, hacemos este desafío. Digamos, lo que hacemos es un desafío, digamos, escalonado también, porque lo que hacemos es semanalmente ir introduciendo la fórmula entera de a poquito a esa fórmula de hidrolizado extenso.
si yo tengo un bebito que toma 150 mililitros de mamadera, lo que hacemos, ahí tenemos 5 medidas de leche. Lo que hacemos es agregar 4 medidas de, por así decirlo, de HE y una medida de leche entera. Sería la número 1, la número 2. Y así semanalmente. 2 medidas, 3 medidas de HE y así. 3 medidas de entera, 2 medidas de HE semanalmente y viendo si el bebito presenta alguna reacción o no. Si el bebito presenta alguna reacción, lo que hacemos es darle el hidrolizado extenso 6 meses más desde el diagnóstico y después volver a hacer el enfrentamiento. Y si el bebito mejora al mes, que ya lo desafié, que ya llegó al biberón completo de la leche entera, ya está. Ya lo liberamos, le damos el alta, ya está prácticamente maduro su intestino, mejoró tranquilamente y no volvió a presentar síntomas. Sin embargo, hay chicos que no mejoran, entonces lo que tenemos que pasar es de la fórmula del hidrolizado extenso a la base de aminoácidos. Bueno, acá tenemos las fórmulas hipoalergénicas comercialmente que conocemos, que en hidrolizado extenso tenemos a base de caseína, la única que tenemos en el mercado es de Mep Johnson, que es la Nutramigen. Después tenemos de base de suero de proteínas, que tenemos la Pepti Junior HE, la Pepti que ya no está más, está la Pepticimnio, que esa tiene un 40% de lactosa, y la Alfaré de Nestlé. Y a base de aminoácidos tenemos la Neocay y la Aminomed. Bueno, a base de soja ya prácticamente ni usamos, porque hacen muchas reacciones cruzadas, así que hoy en día a base de vegetales no se está usando. En Europa actualmente empezó a usarse una fórmula con un hidrolizado de arroz que se llama B1000, que ya está en Argentina, pero todavía no se usa para APLB en este sentido. Por ahí muchas madres que son veganas nos han preguntado, se ha empezado a usar, pero lleva todo un mecanismo que hay que ir viendo en la reacción del bebé y todo, porque es algo nuevo que estamos empezando a investigar y a usar. Bueno, y estas son las fórmulas con un hidrolizado parcial, que es como que le dije que no usamos en los diagnósticos de APLB, pero que están y que se podrían empezar a hacer también el desafío. Si un bebito tuvo una reacción muy severa desde el inicio, lo que se puede hacer en el desafío es de pasar de Pepti HE a HA y empezar a hacer el desafío con HA y después pasarlo a una sin lactosa y después poder pasarlo a una leche entera, que es paso a paso. También se puede hacer de ese lado si el bebito tuvo una reacción importante como una anafilaxia o alguna reacción en piel muy importante y no solo una proctocolitis. Bueno, y la Casmil también que es muy conocida, que es el único hidrolizado parcial que tenemos de caseína. Bueno, esto es lo que dijimos del desafío, el enfrentamiento. Generalmente los bebitos antes del año resuelven los síntomas. Esto se hace paso a paso con los desafíos, es clínico. Y cuando notamos que va llegando el año y esta reacción sigue cuando hacemos estas pruebas de provocación, sigue apareciendo, lo que hacemos es ya llamar al amigo alergista y empezar a hacer todas las pruebas cutáneas. Pedimos, lo que se pide ahí son las IgE, tanto en proteínas de leche de vaca, se pide la caseína, lactoalbúmina, se va pidiendo diferentes tipos de proteínas para ver qué clase de reacción tiene. Bueno, y a modo de resumen, lo que uno tiene que saber es, bueno, que es una reacción inmunológica, esto de la alergia. En los lactantes es la alergia alimentaria más, digamos, que más tenemos en los bebitos, porque es el único alimento que están recibiendo. Es la primera causa de anafilaxia en los bebitos menores de 1 año. Es la más común en niños y después le sigue el huevo, como habíamos dicho.
También es de gran impacto social y económico, tanto en la parte privada como en la parte económica, porque ustedes piensen que esa madre tiene que someterse a una dieta que no tenga nada de lácteos y también porque son fórmulas caras, que tanto la tienen que proveer tanto el gobierno como las obras sociales. Y bueno, esto que habíamos hablado, que tiene una gran variabilidad de síntomas, desde reacciones inmediatas a tardías, y que su fisiopatología está dada mediada por la IG, por no IG, y hacen reacciones mixtas también de las dos. El tratamiento es la evitación de estas proteínas de leche de vaca y todos sus derivados. Es benigna por suerte, es transitoria, aunque tenemos chiquitos que transitan su infancia, muchos, sin superar todavía la alergia, pero de a poquito se van haciendo pruebas de provocación y generalmente llegan a la adolescencia superando esa alergia. Pero bueno. Bueno, esto es por APLB. Así que si alguien tiene alguna pregunta, si fui clara, si no, me pueden decir si... ¿Qué pensás de estos grupos de mamás PLB donde dicen, bueno, tal cosa no puedes comer, o tal dice que no contiene, pero en realidad sí contiene y a mi hijo le hizo algo y que se empieza a generar como una paranoia a veces? Mira, nosotros hay veces que hemos tenido, muy excepcionalmente, chicos con proctocolitis que al sacar el lácteo solamente siguieron sangrando. Entonces hay veces que uno tiene que ir viendo qué más sacar, porque tampoco uno quiere desnutrir a esa madre pobre, pero a veces tenemos que sacar colorantes, frutos secos, soja, huevo, que vos decís, ¿qué come esa madre? Entonces tratamos de que sea en corto plazo para ver qué puede comer y qué no. Generalmente las madres te van preguntando, esto puedo comer, esto no, están comiendo mucho cosas veganas, que por ahí, viste, no tienen leche, pero tampoco por ahí los etiquetados dicen si puede tener o no tener. Hay veces que al comer estos productos, la reacción en el bebé es inmediata. Entonces vos por ahí le preguntás a la madre, ¿qué comiste? No, comí mostaza. Bueno, no comas colorantes por una semana, le digo, evitémoslo, y el bebito mejora completamente. Y no tiene lácteo la mostaza. Entonces vos vas viendo qué puede comer y qué no. Y como te digo, es algo de provocación y clínico que tenemos en la dieta. No sé si fui clara. Sí, sí. Pero uno va viendo y va preguntando, por eso es importante saber el interrogatorio, qué cosas nuevas agregaste, que no, qué sacaste, que no, pero también viendo la alimentación de esa madre, que sea buena, porque está lactando. Y también algunos lo combinan con probióticos tipo Biogaia y demás, como para ir mejorándole la microbiota al niño. ¿Qué opinas de...? Mira, si son bebitos nacidos por cesárea, yo se las doy al Biogaia, porque la verdad que mejora mucho los cólicos. La verdad que ayuda, aparte hasta que mejore su flora intestinal. Las guías de ahora dicen que no solamente hasta los 3 meses, pueden ser hasta los 5 meses los cólicos del lactante, que es algo benigno. Pero te digo, el Biogaia ha mejorado muchísimo los cólicos. Lo que no recetamos mucho es el factor AG, porque la verdad, viste que la simeticona es algo que es como para distraer al bebito, ayudarlo a eliminar gases, pero no es que hace algún efecto, digamos, de ayuda. Aunque hay bebitos que te dicen que sí, que le ayuda el factor AG, pero no la mayoría. Es como algo para entretener. Pero sí el Biogaia. El Biogaia hay estudios que ratifican, digamos, esto de que mejora muchísimo los cólicos y mejora muchísimo en esta maduración intestinal en los más pequeños, más en los nacidos por cesárea. Así que es recomendado. Lo único que, como dice, son costos. El Biogaia es caro, no te cubren, son de venta libre, entonces uno por ahí va viendo de cómo ayudar a esa familia que por ahí no los pueden comprar. Eso es lo que tiene el lado negativo del Biogaia. Bien, perfecto. Si te parece, podés seguir con lo demás.
el que sigue y que tengan dudas igual, pónganla en el chat Sí. si es sobre APLB y así las respondemos después del otro tema. Igual, Dale. aunque sean esas, sí, no se quedan con ganas de preguntar. Dale. Si querés hablamos un poquito de constipación, ¿eh? Pasamos a otra cosa diferente, ¿eh? Que es más cortita. Bueno, vamos a la constipación. Constipación en pediatría. Bueno, ¿qué es la constipación? Bueno, es una retención anormal de materia fecal que está manifestada clínicamente por la dificultad de evacuar. Generalmente son deposiciones aumentadas de tamaño, pueden tener dolor o molestia al defecar y generalmente el 90% de las causas son funcionales y entre un 5 y un 10% puede ser de causa orgánica, que eso ahora lo vamos a ver. Es muy importante saber de que la materia fecal llegue al recto, porque eso quiere decir que el intestino funciona bien. Eso es lo que me gustaría que se lleven de esta clase. Saber que el paciente, por eso decimos que el 90% de las causas son funcionales, porque el 90% de estos chiquitos son retencionistas, y ahora lo vamos a ver acá. Bueno, hablemos un poquito de, digamos, de la distensión rectal, de cuando queremos hablar del mecanismo defecatorio, como para hacer un repaso. Bueno, hay dos tipos, digamos que una es la parte consciente, que es cuando llega la materia fecal al recto, hay una contracción del esfínter anal externo, llega hasta la región puborectal y la ampolla rectal va a actuar de mantenimiento de ese bolo fecal que llegó. Cuando llega ahí, la parte, digamos, toda esta parte es, digamos, consciente, como que el ser humano se da cuenta que quiere defecar. Pero si uno no va en ese momento, es como que esa desaparece, esa reacción de urgencia desaparece. Bueno, esa relajación del esfínter anal interno, que esta es la parte inconsciente, digamos, lo que nosotros, si vamos al baño, cuando el intestino le dice, mira, la ampolla rectal está llena, se va a relajar, y vamos al baño, se va a relajar el esfínter anal interno y va a haber una relajación puborectal, va a haber un aumento de presión intraabdominal, que eso va a ayudar al pujo, digamos, y el esfínter anal externo, que es el voluntario, se relaja y ayuda a la expulsión del bolo fecal y al vaciamiento rectal que tenemos ahí. Bueno, esto es un poco de anatomía, para que se acuerden un poquito. Esto lo que tenemos acá es el esfínter anal interno, que es, digamos, involuntario, y el esfínter anal externo, que es el voluntario. Esto decimos nosotros sí, cuando, digamos, no es que hacemos caga en cualquier lado, digamos, por eso cuando se llena la ampolla rectal, decimos esta parte de continencia, somos conscientes y después, bueno, está la parte inconsciente de la relajación del esfínter anal interno. Bueno, etiología de la constipación orgánica. Habíamos hablado que una era la constipación funcional y otra la orgánica. ¿Qué hablamos con la orgánica? Que es muy, digamos, en poca cantidad. Tenemos anatómicas, que puede ser que ese chiquito haya tenido cirugías, por eso es muy importante a la hora del interrogatorio, qué pasó con ese abdomen, si fue un bebito prematuro y tuvo alguna cirugía intestinal. En neonatología es muy importante saber qué cirugía tuvo, si tuvo malformaciones anorrectales, si tuvo algún tipo de tumor. Y también es importante la parte de motilidad, si tuvo una enfermedad de Hirschsprung, si fue retransitado o no, si le tuvieron que hacer una anastomosis a ese intestino, si le hicieron biopsias, si tuvo una pseudoobstrucción intestinal, ¿por qué? Si tiene alguna enfermedad, una colagenopatía o una hipotonía de la musculatura de la pared intestinal, que son las causas más raras.
Bueno, también las partes, es importante saber qué tipo de paciente tenemos, si es un paciente con una parálisis cerebral, si tiene una anomalía en la médula, si tuvo encefalitis, si tuvo alguna enfermedad neurológica. Y también es importante saber si tiene alguna enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, fibrosis quística, y hablar de las digestivas, una enfermedad celíaca, una alergia alimentaria, y si toma algún tipo de medicamento. Es importante saber qué medicamento toma y si este tipo de medicamento puede traer constipación o no. Por eso es muy importante el interrogatorio y saber qué preguntar. Bueno, actualmente tenemos los criterios de Roma 4, que los criterios de Roma 4 nos van a, digamos, nos dividen en dos tipos de pacientes, los menores de 6 años y los mayores de 6 años y adolescentes. En ellos vamos a encontrar, como siempre, un trastorno funcional, el estreñimiento funcional, tanto en los menores de 6 años, y trastornos funcionales de la defecación, que ahí tenemos el estreñimiento y la incontinencia fecal no retentiva en los mayorcitos de 6 años y adolescentes. En los pequeños, menores de 6 años, vamos a tener la disquesia del lactante, que esta es muy común en los bebitos en los primeros meses de vida, que estos bebitos, que la mayoría de las veces consulta y te dice la madre, mira, el bebito, mi hijo hace 10 días que no hace caca. Bueno, vos ahí tenés que saber preguntar, digamos, cómo hace caca, y después te dice, ¿hace caca dura o hace caca blandita? No, hizo caca re blandita, así que uno ya en ese momento ya se queda más tranquilo y le preguntás si en algún momento del día ellos lo ven al bebito tratando de hacer fuerza para defecar, se pone todo rojo y después no defeca. Bueno, en ese momento es importante saber que el bebito, en vez de relajar el ano, lo que está haciendo es como que cierra la colita, hace lo contrario. Y entonces nosotros ahí lo que hacemos es darle algunas técnicas a los padres, cómo ayudar, generalmente con los pulgares, a relajar el ano. Siempre hacemos masajitos en aguja del reloj, en el abdomen, levantamos las piernitas y ayudamos con los pulgares a relajar el ano, como para cuando el bebito se ponga en posición para defecar, los ayuda a relajar el ano y no que lo cierre. Eso se llama disquesia del lactante, que es una forma de aprender a defecar en los primeros meses. Después lo que tenemos es la constipación funcional, que esto es lo que decíamos de los chiquitos retencionistas, que lo vamos a ver en diferentes etapas de la vida del pequeño, que va a aparecer y que es algo que tenemos que estar preparados para decir, sí, es normal, pero bueno, hay que ayudarlos para que no sea peor y que pueda evacuar bien. Y después la incontinencia fecal no retentiva, que son chicos que no saben, no están reteniendo, pero, pueden tener una continencia fecal, pero sin retener, No sé si fui clara. Son chiquitos también que son partes, de esto de los criterios de Roma, que no está, está muy diferenciada de la constipación funcional, que aquí tenemos los retencionistas. En este caso son chicos que no saben defecar. Entonces hay que ayudarlos a evacuar. Hay que hacer todo un entrenamiento de sentarse, de ir al baño, de hacer, pero no son chicos que esto de las edades vamos a ir viendo. Bueno, acá los voy a detallar bien para que se entienda. Bueno, la constipación funcional, ¿a qué llamamos constipación funcional? Son 2 o menos deposiciones por semana, hay una retención fecal excesiva, esto que decíamos que el chiquito se esconde para hacer caca, a veces pide pañal para hacer caca, que se nota que es voluntario, que no quiere hacer. O una historia también que en algún momento hizo una materia fecal bastante dolorosa,
dura, que a veces lastima, que hace una fisurita, que se ve sangre, que son deposiciones voluminosas, muchas veces tapan el inodoro. Y a veces se palpa hasta una gran masa fecal en el recto. Estos son chicos continentes fecales, y que a veces lo podemos ver que tienen un episodio semanal por día de incontinencia, esto que decimos que no quieren hacer, y historia, como dijimos, de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el inodoro. Esto es lo más frecuente que van a ver en pediatría. La mayoría de las consultas, entre 1 al 10% son de las consultas del pediatra, que muchas veces el pediatra nos deriva a nosotros porque se inicia un tratamiento, pero por ahí no se sabe hasta cuándo va a ser el tratamiento, o si saca el tratamiento y vuelve esta constipación, generalmente ahí tenemos la derivación, que tranquilamente ustedes la pueden seguir estudiando, obviamente descartando causas orgánicas de constipación. Por eso es importante saber diferenciarlas de cuando es algo funcional y uno se queda más tranquilo de que es un chiquito retencionista y cuando puede aparecer algo orgánico. Por eso siempre es importante de cuándo pedir un estudio complementario en estos chicos antes de derivar. Siempre es importante hacer un buen laboratorio, descartar celiaquía, descartar hipotiroidismo, hacer siempre un hepatograma acompañado, hacer una ecografía, que nunca está de más, y una buena placa de abdomen. Yo siempre la pido en decúbito dorsal, que es donde se ve acostadito mejor la materia fecal y no paradito, que parado se ve mejor la distribución de aire. Si quieren pueden pedir las dos, pero van a ver que acostado se ve mucho mejor la materia fecal y ahí se ve todo el marco del colónico, si está lleno o no, si tiene caca vieja, si tiene la ampolla rectal ocupada. Por eso siempre es importante. Y acá un poquito de lo que habíamos hablado, cuáles son los momentos más habituales de la constipación en los chicos. Lo más común es cuando aparece a los 6 meses con la introducción de los semisólidos, y después entre los 2, 3 añitos, que es cuando el pequeño va dejando el pañal, que ahí es cuando siente la materia fecal y empieza a retener y no quiere sentarse en la pelela. Y después cuando tenemos el inicio escolar, que también entre los 5 y los 6 años son las etapas más comunes que hay que ayudar un poquito. Clínica. Bueno, la distensión y el dolor abdominal, que siempre van acompañados, que van a ver que alivia con la defecación. Como dijimos, heces grandes, duras. Tenemos siempre preguntar si mancha la ropa interior, si te aparece la engopresis, si vienen manchaditos o no. Esas pseudos diarreas que por ahí pueden aparecer, que es cuando tenés el bolo fecal a nivel rectal anal, digamos, y empieza a escurrir la materia fecal, que ahí es donde dicen, no, pero tiene diarrea, ¿cómo puede ser que tenga mucha materia fecal si está yendo al baño cada rato? Sí, pero esa pseudodiarrea es una gran mentira, que hasta no eliminar el bolo fecal, el chiquito no va a dejar de manchar la ropa interior, no va a dejar de limpiarse. Así que en esos casos hay que ayudar. Y los que nos pasa también es cuando tenemos la ampolla rectal mucho tiempo ocupada, puede migrar las bacterias de la materia fecal y producir una infección urinaria. Y fisuras anales que pueden lastimarse de estas cacas voluminosas. Bueno, la escala de Bristol, que siempre por ahí no está de mal tenerla en el consultorio. A los más chiquitos por ahí les gusta y te van señalando cómo es su caquita, pero generalmente los padres te van diciendo que son los que los limpian, por lo menos hasta los 5 o 6 añitos, te van diciendo de cómo es su caquita. ¿Cuándo tenemos que decir, bueno, esto no es normal? Las banderas rojas a tener en cuenta, que son, siempre en el interrogatorio preguntar cuándo eliminó el meconio, generalmente es menor a las 48 horas de vida. Por ahí dicen los padres, no sé, porque estuvo en la neo. Bueno, siempre es importante preguntar cómo fue la caquita después, si ese bebito cuando salió de neo hacía caquita solo, si hacía
con ayuda o no, cómo tenía el abdomen, si tenía vómitos, si había distensión abdominal, si aparece caca con sangre en menores de 1 año, si ese chiquito no está creciendo y es panzoncito, si hay alguna patología vesical, esto que decíamos, si tiene algún problema digamos, en la vía urinaria y causa muchas infecciones urinarias, tampoco, digamos, está muy relacionada tanto la anatomía anal como la anatomía urinaria, y muchas veces se prestan en la motilidad y en hacer infecciones urinarias. Y cuando hacemos algún tratamiento y este no responde una vez implementado. Bueno, esta es más o menos una clasificación de lo que puede pasar con funcional y orgánica. Cuando tenemos el escurrimiento, es muy frecuente en la funcional, en los chicos retencionistas, es raro en la orgánica. Ese es de gran calibre, que son las más grandes, más frecuente en la funcional. La conducta retencionista que habíamos dicho, que es más común en la funcional. Y esto de cuando pueda aparecer la orgánica, siempre ver que no haya algún síntoma obstructivo que afecte la motilidad intestinal, es más frecuente en la orgánica. Síntomas desde el nacimiento, esto que preguntemos si eliminó el meconio, si siempre tuvo distensión, si nunca hizo caquita solo, siempre con ayuda de enema. Si aparece la enterocolitis, también es más frecuente en la parte orgánica. Bueno, esto es más lo que tendríamos que preguntar en la anamnesis. ¿A qué edad empezó con el control de esfínteres? Si fue, digamos, algo traumático para el niño o no, si lo dejó solito el pañal o no, si hay algún conflicto emocional en ese momento. Siempre, siempre está la sospecha de abuso. Recuerden que en un chico siempre hay que hacer un buen interrogatorio, preguntar por qué. Si un nene que venía haciendo caca bien de repente se constipa, se vuelve retrovertido, presenta dolor de panza, siempre sospechar de qué pasa en esa casa, porque el abuso hoy en día no está fuera del ambiente de los niños. Bueno, la existencia de incontinencia fecal, si el paciente está tomando algún fármaco, como hemos dicho en algún momento, si presenta dolor, distensión. Esto generalmente es lo que no puede no preguntarse en el momento del interrogatorio. Bueno, el examen físico, siempre palpar el abdomen. Siempre buscar si hay alguna masa dura, si se palpa alguna cuerda colónica ahí que está llena, que se puede palpar tranquilamente en el abdomen de un chiquito. Y siempre inspeccionar, siempre ver el ano, porque hay muchas veces que en el examen físico nos olvidamos de ver el ano y hay bebitos que muy tardíamente se han diagnosticado con una fisura anal, porque te dice la madre, no, siempre tuvo diarrea, y vos le mirás el ano y tiene una fisura en vez de un canal anal. Entonces siempre es muy importante ver el ano de los chicos, sino que no haya malformaciones, ninguna alteración, que se vea bien, y ver que no haya eritema, que no haya fisurita, nada que no se haya lastimado, porque muchas veces con las deposiciones grandes también lo que vemos es una cicatriz en diferentes horas del reloj que pudo haber sido de alguna fisura por alguna deposición muy voluminosa. Bueno, y también evaluar bien la región lumbosacra, que no haya ninguna fosita, que no haya nada que nos pueda alterar, digamos, la inervación de toda esa zona y que sea el causante de la constipación. Bueno, la realización de estudios complementarios, si el paciente no responde bien al tratamiento médico y en casos de algún signo de banderas rojas. El tratamiento no farmacológico siempre es la adecuación al paciente. Ustedes saben que hoy en día es muy difícil la alimentación en los chicos, no imposible, pero es difícil. Hay chiquitos muy selectivos
que no comen nada de fibra, no comen nada de verdura, nada digamos, de frutas, que cuesta muchísimo que tomen agua, pero bueno, siempre la recomendación no está de más. Preguntar si hacen alguna actividad física. Y el tratamiento farmacológico, lo que hacemos cuando tenemos un bolito fecal, es el primer caso, la desimpactación del bolo fecal, que eso, ahora vamos a decir los tratamientos que podemos hacer, el mantenimiento, que más o menos lo hacemos entre 3 y 6 meses, y después el destete del mismo, ir disminuyendo de a poco la dosis y ver qué pasa, y el seguimiento de ese paciente para ver si no hay que reintroducir nuevamente el fármaco y ver qué pasa. Bueno, estos son los fármacos y las dosis que manejamos mucho en pediatría. Tenemos el polietilenglicol, que el más conocido es Vares, Hostilax, Agarol Pur, que generalmente vienen en sobrecitos entre 5 gramos y 17 gramos. Y dependiendo del peso del paciente es la indicación que se da. Se puede hacer tranquilamente la desimpactación oral con polietilenglicol. Nosotros preferimos la desimpactación oral y no el enema, dependiendo del paciente, para que sea lo menos traumático posible. Bueno, el polietilenglicol lo usamos a edades tempranas, para que no tengan miedo de usarlo. Nosotros lo usamos generalmente si ya es un bebito que tiene alguna causa orgánica de constipación, ya lo podemos empezar a usar al mes, a los 2 meses. Generalmente la dosis es muy bajita, pero hay chiquitos que responden muy bien al tratamiento médico. Después van a ver que a los 6, 7 meses, cuando inicia los semisólidos, también está esto de la constipación, que es lo que uno espera por el cambio alimenticio. La lactulosa también es muy indicada en los más chiquitos, pero recuerden que es un azúcar y por ahí lo que hace es fermentar un poquito más y produce un poquito más de gases. Entonces por ahí hay padres que no lo prefieren mucho, pero bueno, está indicado y se da, y hay chicos que tienen muy buena respuesta, entre 1 o 2 dosis por día, al igual que polietilenglicol. Son los más recomendados en edades tempranas y en edad infantil. Y hasta hemos visto en adolescentes que andan muy bien con el polietilenglicol. Y también tenemos algo que usamos mucho. Bueno, esto lo que hacemos, digamos, con el polietilenglicol y la lactulosa, lo que hacemos es hidratar la materia fecal, ayudar a llevar agua a ese intestino, para que después el mecanismo de peristalsis nos ayude a eliminar esa materia fecal. Pero tenemos otros laxantes que lo que nos ayudan es ayudar a la motilidad intestinal, que están dados en pacientes con afectación de causa orgánica. Y estos laxantes son como el picosulfato de sodio o el bisacodylo. Dependiendo de la edad del paciente, los indicamos. El picosulfato de sodio viene en gotas y lo podemos dar desde el mes de vida. Es donde tenemos estos chiquitos con trastorno de motilidad intestinal. Entonces, por ahí lo que hacemos es ayudarlo con un polietilenglicol a hidratar la materia fecal y luego a empujar con el picosulfato de sodio. Eso vamos viendo la dosis en el paciente, dependiendo del peso, y la verdad que tienen muy buena respuesta y evitamos el uso de enemas. Y la verdad que andan muy bien. Para recordar, como habíamos dicho, el 80% de la constipación es de tipo funcional, retencionista. Se da en etapas madurativas de los niños. No solicitar métodos complementarios si no son necesarios. Si vemos que no responden bien al tratamiento médico en una primera instancia, lo que hacemos después es ir pidiendo algunas pruebas, pero generalmente siempre es algo, la mayoría de las veces, algo funcional. Es para descartar causas orgánicas, pero la mayoría de las veces son funcionales. Siempre preguntar cuánto toma de leche en esos niños, porque la mayoría de los chicos cuesta mucho sacarle los lácteos después del año, y hay chicos que toman más de 1 litro de leche. Y eso, la verdad, que el calcio a determinada edad
constipa mucho y cuesta agregar la comida, entonces ahí tenemos que disminuir un poco los lácteos. Generalmente después del año pedimos que tomen 500 mililitros en el transcurso del día para evitar la constipación. No tener temor al uso de laxantes, como le dije, desde el mes de vida ya empezamos a usarlo y la verdad que tienen muy buena respuesta y evitamos el uso de enemas en los chicos tan chiquitos. Siempre acompañar a los padres, más en estos chicos que por ahí cuesta, digamos que vienen con esa encopresis, que vienen muy, la verdad que hay chicos que pierden hasta la capacidad sensorial, de que se hacen caca encima y no se dan cuenta. Y la verdad que hay que acompañar muchísimo a los padres para ayudarlos y ayudar a ese niño en los nuevos hábitos. Y siempre, obviamente, descartar las causas orgánicas y ante la mala respuesta clínica de ese paciente, obviamente derivarnos a nosotros, que nosotros muchas veces cuando tenemos alguna causa orgánica, estamos muy a la mano con el cirujano, que nos ayuda un montón a ver cómo trabaja ese intestino. Así que bueno, eso es para tener en cuenta y como conclusión, hemos dejado que es muy importante que el pediatra haga un buen interrogatorio, un buen examen físico, detectar en forma oportuna el paciente con estreñimiento funcional y darle un tratamiento correspondiente a ese tipo de paciente, ¿no? ¿Y cuáles son los signos de alarma, las banderas rojas que nos van a ayudar a empezar a pedir algunos estudios que puede pedir tranquilamente el pediatra y después cuando es necesario derivarlo, cuando uno ya sospecha que tiene alguna patología orgánica y dice, no, esto ya no está respondiendo bien, se derivará. Así que bueno, que ahí es donde aparece el especialista para pedir más estudios y siempre con la mano del cirujano para ayudar, como les había dicho. Así que bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, no sé si fui clara en algunas cosas, en algunas me extravé, pero bueno. Hola, ¿cómo estás? Había unas preguntas en el chat de lo que pude leer, que Dale. preguntaban si las dosis máximas del polietilenglicol. Mira, nosotros en pediatría, dependiendo la edad del paciente, hemos usado hasta 4 sobres de 17 gramos. 2 sobres a la mañana y 2 a la noche. Porque pensemos que el polietilenglicol a veces no tiene techo, se, digamos, hidrata la materia fecal, pero llega a un límite. Como mucha fibra junta, le decimos a los padres. A veces lo damos así, 4 sobres por día es lo máximo que hemos dado, dependiendo del paciente, ¿no? Más de 20 kilos generalmente. Bien, y otra de las preguntas que ponían ahí las chicas es si no era cada 8 horas la dosis, o sea, en vez de cada 12, como estás diciendo vos, si no se podía dar cada 8 horas también. Generalmente lo usamos cada 12, se puede hacer cada 8, pero viste que a veces el sobre uno lo prepara en medio vaso de agua, hay veces que están todo el día tomándolo porque no les gusta. Entonces por eso a veces lo ponemos cada 12 y le damos los 2 sobres, 1 sobre y medio, 2, y que lo tome de 1 a la mañana y después de nuevo intentamos a la tarde, porque si no sigue tomando ese vasito y no ayuda. Entonces por eso lo hacemos cada 12. Y otra de las preguntas es si haces un enema, ¿cuál sería el enema? O sea, ¿cómo sería la composición para hacer el enema más, más correcto o mejor? Ya, el enema generalmente lo usamos para desimpactar. Cuando no hay, digamos, no tiene respuesta o tenemos un paciente que está, digamos, que tiene vómitos, que nos damos cuenta que no va a tomar el polietilenglicol. Entonces, una ayuda para, digamos, ayudar ese abdomen, obviamente que no es un chico ocluido, es un nene que tiene gas, que está escurriendo y que no sale el bolo fecal. En ese tipo de paciente, ahí podemos hacer el enema. Y el enema generalmente lo que usamos en pediatría es glicerina y solución fisiológica, porque han escuchado que se puede hacer de todo, que han usado clorexidina, miel, digamos, muchísimas cosas, pero en pediatría lo más recomendado es hacerlo de glicerina
y de solución fisiológica. Y dependiendo de la edad del paciente, vamos viendo la ampolla rectal, lo que puede llegar en el volumen que podemos agregar, digamos. Perfecto. También. Bien. Para ayudarlo. Ahora estoy pudiendo ver las preguntas. No sé si había alguna más. Me parece que sí, pero bueno, no les llegué a leer, así que no sé. Patri, creo que vos preguntaste algo. Ahí decía Bueno, sí. también... Oh, sí, decilo vos, Patri, estaba leyendo. No, que digo si sigue siendo 10 días el tiempo de espera. Por supuesto que me imagino que también depende de la clínica del paciente. Y siempre dejándolo como de última opción, ¿no? Mira, sí, hay chicos que te vienen y te dicen, mira, hace un mes que no se caca. Y viene escurriendo, viene manchando, y vos le ves la panza así. Lo que uno trata de ayudarlo a ese paciente es desimpactarlo lo más rápido posible, no esperar 10 días más. Entonces, uno lo que hace es hidratar la materia fecal entre 24 y 48 horas para que cuando haga el bolo fecal, digamos, hablando de un nene que no tiene vómitos, como dijimos recién, que puede tomar la medicación oral y hacer la desimpactación oral. Entonces, uno lo espera 48 horas, tanto con el polietilenglicol o como el lactulón o agregar vaselina, lo que se pueda. Y si a las 48 horas no defeca, agregar un laxante de motilidad. En los más grandes agregamos el bisacodilo en comprimidos y en los más chiquitos agregamos las gotas de picosulfato. Y la verdad que con eso no le queda otra, que la verdad que tienen buena respuesta. La mayoría hacen bolos fecales enormes porque hacen el parto de la materia fecal, pero tienen muy buena respuesta. Y si vemos que no hace, ahí bueno, se hace el enema. No queda otra. Pero siempre viendo la panza del paciente, que no esté ocluido, que no esté vomitando. Uno le da la oportunidad de hacer todo vía oral para que sea lo menos traumático posible y después, bueno, ir al enema como segunda opción. Después, no sé si había otra pregunta. Creo que no. No puedo ver el chat. A ver. Y luego acá me preguntan, bueno, Yami, vos me preguntas, luego de 3 meses del tratamiento, ¿qué estudios básicos le podríamos pedir? Bueno, como dijimos en un principio, siempre pedir el perfil tiroideo a estos chiquitos, ver que no tengan hipotiroidismo por ahí dando vueltas, una buena placa de abdomen, para ver, digamos, cómo está esa distribución de aire y materia fecal. Y muchas veces hasta hemos pedido, que eso ya es parte del especialista, pero bueno, ustedes ya lo pueden pedir con un colon por enema, que podemos hacerle un colon por enema, un tránsito intestinal para ver, digamos, cómo va, digamos, ese vario se va, digamos, se va limpiando, que esos son con diferentes placas, a veces a las 24 o 48 horas hasta terminar de eliminar el vario. Que eso lo podemos hacer. Que eso nos da mucho para ver, digamos, esta motilidad intestinal cómo está y ver cuándo derivar. No sé si allá ustedes tienen cirujanos que hacen toda la parte anal, porque nosotros acá tenemos muchos cirujanos que se dedican a la parte recto-anal y la verdad que nos ayudan muchísimo con estas desimpactaciones, hay muchas veces que hay chiquitos que tienen mucho trastorno de motilidad que en vez de enemas se hacen muchas irrigaciones y la verdad que andan muy bien. No sé si allá ustedes tienen cirujanos que trabajen en conjunta en la sala. Bien. Usamos 3 puntitos. ¿Acá? Puntitos, entra. El mensaje de llama en la zona. Sí, tenemos. Bien, sí. Bueno, y creería que los ayuda bastante los cirujanos, ¿no? No sé. Nosotros nos ayudan. Han hecho desimpactación en quirófano. Ah, bien. Bárbaro. Bueno, Y en la cama del paciente también.
Sí, sí, porque nosotros hemos tenido de todo, la verdad. ¿Mm? Bien, y las irrigaciones también, eso que es muy bueno. Bueno, las irrigaciones, no sé si saben la diferencia, que el enema, uno, digamos, hace el enema, ¿Eso les también? y el tema de la irrigación es que, digamos, irrigan, como dice la palabra, hacen Sí, un enema con y Rodri. exacto, meten y sacan la irrigación. La verdad que ayuda muchísimo. La verdad que es bueno. Fue bárbaro, la verdad que Está prendido el micrófono, fue bárbaro. ¿El micrófono? pero sí. Ah, bueno. Pero sí, hemos irrigado en la cama del paciente con Rodri, nuestro cirujano infantil, y fue bárbaro. Bárbaro. Bueno, Ahora lo corto. y obviamente dejar la habitación ventilada, el paciente al lado, es lo más recomendable. No, usábamos barbijos. Bueno, bien. Había una pregunta ahí que en el chat que decía la diferencia entre la vaselina líquida y la glicerina a la hora de hacerlo. Bueno, la glicerina lo que tiene es que es más espesa, es lubrica, no es que ayuda a, digamos, nosotros usamos la glicerina oral cuando tenemos un paciente que no está impactado, que le podemos dar tipo lactulón, ayudarlo también con un poco de glicerina con las comidas, porque lo que hace es lubricar la materia fecal. Cuando vos tenés el bolo, lo que hace digamos, no entra al bolo fecal la vaselina. Es como que es superficial. Sin embargo, la glicerina sí, y ayuda a romper el bolo. Esa es la diferencia que hay. Entonces, muchas veces, dependiendo del volumen que aplicamos tanto de suero como de glicerina, muchas veces hacemos mitad-mitad o más volumen. A veces ponemos, dependiendo de la edad del paciente, 100 de glicerina, 200 de fisio, como ayudar al volumen y a romper ese bolo fecal con el enema. Y la vaselina no hace eso porque la verdad que nos ayuda solamente a escurrir. No tiene la buena resolución como los enemas de glicerina, que nos ayudan a romper. Y son menos, obviamente, menos corrosivos como los otros tipos de enema que se hacen en adultos. Y no sé si hay otra, así que creo que no. Bueno, espero que haya sido clara, chicos, con este tema. Y bueno, y es importante. Y después, obviamente, cuando se deriva el especialista y pensamos que es algo, digamos, orgánico, se hacen muchos estudios más, como manometría, como, digamos, diferentes estudios para ver digamos, esos chiquitos que son tan retencionistas, que por ahí tienen unas encopresis que la verdad que pierden mucho la sensibilidad. Hoy en día hay de todo tipo de estudios como para ayudar a ese paciente. Por eso está bueno saber cuándo derivarlos y cuándo decir, mira, yo hasta acá llegué y vemos con qué seguir. Así que bueno. Buenísimo. Bueno, el pediatra ayuda Claro. muchísimo. Muchísimas gracias, muy bueno. Bien. Igual cualquier duda que quede, que la vayan dejando y en la próxima clase te molestamos de vuelta. Dale. Bueno, ¿quieren hacer una más o están cansados? ¿Quieren hacer algo? O sea, reflujo, que es cortita. Si hacemos la pasamos yo la pasaría en todo caso a hacer un ratito acá y ver si no se corta por las dudas, porque viste que habíamos hecho otro chat, otro meet. Sí, no sé. Si querés arrancamos con reflujo como para cerrar por lo de APLB y ahí dale. Y ahí ya cortamos. Probamos, dale. Bueno, hablemos un poquito de reflujo, que también es un tema que está muy sobrevalorado hoy en día con nuestros bebitos. Bueno, reflujo gastroesofágico. Bueno, ¿a qué definimos el reflujo? Bueno, el reflujo gastroesofágico es el movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. Es algo fisiológico, es algo normal. Perdón, la clase no está siendo compartida, Andrea. Ay, perdón. Me salí de la vista, perdón. Ahí voy. Ahí ya lo comparto. Empecé a hablar y no lo compartí. Ahí voy. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Bien. ¿Ahí la ven? Sí. Bien, bárbaro. Bueno. Ahora sí.
Bueno, como le dije, ¿qué es el reflujo? Es el movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. Es algo fisiológico, normal, generalmente es algo sintomático. Puede tener un poco de regurgitación, vómitos ese pacientito, que lo va resolviendo espontáneamente. Es algo que aparece generalmente después de la ingesta, es postprandial, y se ve tanto en adultos como en niños. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de la fisiología del esófago. El esófago es la parte inicial del tubo digestivo. Su función solamente es de transporte del bolo alimenticio, de la faringe hacia el estómago, y está generalmente atravesando el tórax para evitar ese reflujo, ¿no? Bueno, la deglución que tenemos es un acto, la verdad, bastante complejo. Tenemos 3 fases de deglución. Tenemos una fase voluntaria, que es cuando ingresa el alimento a la faringe. La fase faringea, que es involuntaria, que es cuando ya atraviesa el velo del paladar blando. Y la fase esofágica, ya cuando cae el bolo alimenticio hacia el esófago. Tenemos 2 esfínteres esofágicos. Uno es el superior, que es el que nos ayuda a proteger la vía aérea, y otro es el esfínter esofágico inferior, que está entre el esófago y el estómago. Y tenemos el cuerpo esofágico. En este tipo de anatomía vamos a tener diferentes tipos de presiones que nos va a ayudar tanto en la deglución como en el transporte. Que no nos vamos a ir en ese contexto, pero para que sepan que estos esfínteres nos ayudan a manejar la presión de estos, digamos, de estas partes anatómicas. Bueno, tenemos también movimientos, que uno es la peristalsis primaria, la peristalsis secundaria, y tenemos las ondas terciarias, que pueden en algunos lugares ser patológicas, y la peristalsis secundaria es, digamos, el movimiento de limpieza, de barrera. Un poquito de anatomía, como dijimos, la faringe tenemos, el bolo alimenticio, el esfínter esofágico superior, que nos ayuda, digamos, a proteger la vía aérea, el esófago, el diafragma, el esfínter esofágico inferior junto a la entrada del estómago. Bueno, ¿qué son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior? Generalmente son la causa más frecuente de reflujo y está dada en adultos como en niños. Estos son, como dice la palabra, relajaciones transitorias donde el esfínter esofágico hace una disminución abrupta de la presión. No está relacionada con la deglución, ni tampoco con la peristalsis. Ocurre en individuos sanos, pero no en el reflujo patológico, donde su frecuencia y su duración es mayor. Estas relajaciones transitorias son las que nos permiten sacar un poco el aire del estómago y ahí se produce el erupto. Son relajaciones transitorias que generalmente son, como dice acá, benignas, que aparecen. Bueno, y cuando hablamos de reflujo gastroesofágico patológico, es cuando el lactante o el niño tiene síntomas digestivos o extras digestivos que se vinculan a un daño en el esófago producido por la intensidad o la frecuencia de esos episodios de reflujo. Se produce cuando el contenido gástrico causa, digamos, molestia o complicaciones a nivel generalmente esofágicas, que más adelante la vamos a ver. Bueno, acá tenemos síntomas y signos que pueden asociarse con reflujo gastroesofágico en niños y en adolescentes. ¿Qué síntomas podemos llegar a tener? Lo principal en los bebitos puede tener irritabilidad, llanto, falla de crecimiento, rechazo al alimento. Puede ser el síndrome de Sandífer, que los padres te dicen que se tira para atrás, que no quiere alimentarse. Gastrointestinales, que son chiquitos que tienen regurgitaciones muy frecuentes, vómitos también en niños mayores, que también los chicos mayores nos van a decir que tienen pirosis o dolor en el pecho, epigastralgias, muy raramente hematemesis, y puede haber algo de disfagia también. Y siempre preguntar en el interrogatorio si hay síntomas respiratorios, porque dependiendo a la subida del reflujo, puede llegar a canales bastante altos y afectar la vía aérea.
Y ahí tenemos chicos muy reflujeros, que la verdad que a veces te dicen los padres, mira, le salió leche por la nariz. Esos son reflujos bastante altos que suben bastante. Y eso hay que tener en cuenta. También los chiquitos cuando empiezan a hacer broncoespasmos y ver por qué es la causa, cuando no hay antecedentes tampoco de alergia ni nada en el niño. Bueno, también tener en cuenta qué signos, chiquitos que tienen muy lastimados los dientes, cuando tenemos una anemia crónica, cuando esto ya la esofagitis digamos, estenosis esofágica, esófago de Barrett, lo vemos junto cuando pedimos un estudio complementario como la endoscopía, que ahora van a ver cuándo la tenemos que pedir. Y estos síntomas respiratorios y digestivos también que pueden causar por esto de que les comenté hace un ratito, que es cuando tenemos un reflujo bastante alto que puede causar irritabilidad en la vía aérea y causar apneas, asmas, neumonías recurrentes, tanto otitis también, por la comunicación de la faringe con el oído, digamos, con la comunicación del oído. Bueno, signos de alarma. ¿Qué tenemos que pensar en el interrogatorio? ¿Cuándo decimos que es un reflujito que está vomitando y cuándo no? Generalmente los signos más importantes, que le decimos banderas rojas, es cuando un chiquito tiene pérdida de peso que no aumenta, que no es el vomitador feliz que vemos, cuando no es un chiquito que está vigoroso, cuando agrega fiebre, cuando agrega vómitos, generalmente es matutinos, persistentes, y cuando tenemos ya síntomas neurológicos, obviamente una fontanela abombada, cuando hacen alguna convulsión, eso ya no es reflujo. Y ahora lo que estamos notando, esto para un detalle así de color, hay mucho brote de coqueluche en los bebitos menores de 2 meses no vacunados, que el primer signo de alarma en ellos, aparte de empezar con la tos, son los episodios de ahogo. Entonces, hoy en día la verdad que estamos teniendo muchos coque que te lo derivan por reflujo y la verdad que es una bordetela positiva y no es el reflujo. Eso lo estamos viendo en bebitos que vienen creciendo bien, que nunca fueron vomitadores, que la verdad que nunca tuvieron síntoma de reflujo y de repente empezaron a ahogarse, a toser, muchas veces muy poquito, y la verdad que al pedirle una PCR para bordetela nos dieron positivos. Así que es muy importante tenerlo en cuenta las causas infecciosas porque a veces no vienen con fiebre, pero siempre preguntar cuándo iniciaron los síntomas. Es muy raro que un reflujo empiece tan abruptamente. Bueno, diagnóstico en menores de 1 año. Siempre la historia clínica del paciente, la aparición de los síntomas, cómo está alimentado ese bebé, si tiene algún antecedente, digamos. Esto es muy importante preguntar cómo se alimenta, cada cuánto se alimenta, qué volumen de alimentación tiene. ¿Por qué? Porque hay veces la madre te dice, no, yo lo alimento a libre demanda, y la verdad que la libre demanda es que te está tomando la teta cada media hora. Y vos le decís a la madre, no, señora, no lo podés alimentar cada media hora porque no hace bien el vaciamiento gástrico y por eso el bebé vomita y tiene el reflujo todo el tiempo. No, es importante siempre dejar un tiempito para que esa panza se vacíe y vuelva después a recibir el alimento y no tengamos el reflujo todo el tiempo, porque hay veces que el bebito es un vomitador feliz, pero hay veces que ese vómito va a empezar a irritar, a molestar, entonces siempre es importante preguntar en el interrogatorio este intervalo de tiempo entre una comida y otra. Siempre es importante preguntar el vómito nocturno, en qué momento apareció el vómito, si fue postpandreal o ya habían pasado 2 horas y apareció el vómito. Ver esto que dijimos, en qué momento aparece, si fue después de algún proceso infeccioso o no, porque a veces tenemos esas parestesias que nos aparecen post gastroenteritis, y vos decís, ¿cómo puede ser que después de 2 horas de comer haya tenido un vómito alimenticio? Y lo hemos visto parestesias estomacales, que la verdad que cuesta mucho recuperarlas después de un proceso viral. Bueno, antecedentes personales, esto es muy importante preguntar si tenemos algún antecedente de algún familiar con una hernia de hiato, que tenga, digamos,
digamos, este antecedente, digamos, porque por ahí puede ser hereditario o no, las hernias, que lo que tiene es como que no tiene una buena fijación en el esfínter esofágico inferior y le va a permitir tener reflujo. Bueno, también preguntar sobre cómo es la dinámica familiar, el contexto familiar, porque muchas veces estos cuadros aparecen cuando hay una situación emocional dando vuelta, también es importante. Y preguntar si tuvo alguna intervención con algún medicamento, alguna dieta nueva o algo. Y como habíamos dicho, es raro que el reflujo comience después de los 6 meses o antes de la primera semana de vida. Es raro que el bebito ya empiece vomitando. Y siempre, digamos, recuerden que al mes de vida, entre el mes de vida y los 3 meses, siempre es importante descartar la hipertrofia pilórica en los más chiquititos. Así que bueno, ¿cuándo hacer una ecografía? ¿Cuándo ver el bebito que vomita mucho? Si es, digamos, algo, si está vigoroso, ¿no? Pero no está de más pedir siempre una ecografía para ir descartando, por eso es importante saber cuándo aparece, en qué tipo de paciente, cómo está relacionado, por eso es importante siempre el diagnóstico, el interrogatorio. Bueno, acá tenemos el lactante con sospecha de reflujo, la historia clínica, los signos de alarma, como habíamos dicho, las pruebas diagnósticas de abordaje del paciente, siempre evitar la sobrealimentación. El pediatra lo que puede empezar a hacer cuando vemos que está obviamente sobrealimentado el paciente, siempre, digamos, recomendar la libre demanda, todo bien con la madre, pero evitar que ese estómago permita el vaciamiento gástrico para, digamos, que no sea tan vomitador. O lo que podemos hacer es empezar a espesar la leche. Eso también es bueno. Sí, o continuar con la leche materna. Hay chicos que están alimentados a fórmula, solo con pecho, son vomitadores, pero bueno, dar algunas pautas de recomendaciones sobre la lactancia para ver cómo podemos ayudar a ese bebito. Y en los signos de alarma, ¿qué pruebas diagnósticas y qué abordaje del paciente podemos tener? Bueno, acá tenemos lo que habíamos dicho, no pensar que todo puede ser reflujo, porque también tenemos alergias a la proteína de leche de vaca, que el primer síntoma puede ser vómitos. Hemos visto chicos que son súper vomitadores y la verdad que haciendo la dieta de exclusión la madre o agregando un hidrolizado extenso, a las 2 semanas cambiaron completamente. Por eso no está de más, en esta primera etapa del lactante, hacer una dieta de exclusión. Si vemos que no mejora el paciente con esto de que le decimos a la madre de mejorar un poco la alimentación, poner la dieta a la madre por lo menos 2 semanitas a ver si hay algún cambio, o agregarle un hidrolizado extenso de proteína de leche de vaca y después hacer el enfrentamiento, incorporar de a poquito la proteína de leche de vaca. Eso es lo que generalmente hacemos antes de introducir algún fármaco. Ver todas estas recomendaciones y hacer primero los cambios en la leche. Si vemos que no mejoran, siempre se hace la derivación al gastroenterólogo para ver, digamos, por qué sigue tan irritable, por qué sigue tan molesto, por qué no aumenta de peso, que es algo que también podría manejar el pediatra en un principio. Y lo que se hace es agregar un inhibidor de bomba o una famotidina. Se empieza con alguno de los dos para ver qué pasa. Generalmente hacemos el tratamiento entre 4 y 8 semanas. Son tratamientos empíricos, que generalmente a la semana ya la madre te dice mejoró totalmente el paciente o no. Entonces, ¿cuánto tiempo lo seguimos? Lo seguimos 4 a 8 semanas y después hacemos el descenso paulatino. Es algo, digamos, que hacemos empíricamente, sin hacer estudios. Generalmente esto lo hacemos en el lactante. Y si vemos que no mejora con nada de esto, o al suspenderlo vuelven los síntomas, empezamos con algún diagnóstico diferencial, algún examen complementario, y vamos viendo. Esto de diagnóstico diferenciales, entre ellos está lo que le dije, la hipertrofia pilórica. Obviamente, dependiendo de la edad del lactante, siempre está en descartarla, porque es algo urgente y quirúrgico que resolver. Perdóname porque se nos cortó, famotidina o qué usarían. Un inhibidor de bomba. Es decir, un esomeprazol.
Generalmente usamos el omeprazol en los más chiquitos. En los Sí. menores de 1 año usamos uno u otro. Y en los más grandecitos, digamos, por algo que los chicos no toman todavía cápsula, perdón, el esomeprazol en sobrecitos también, usamos el Lansopral en los más grandecitos. Bien. Pero van respondiendo. Y el esomeprazol por ahí lo usamos en chiquitos que tienen la patología que no responden generalmente a la famotidina, no responden al omeprazol. Usamos el Nexium, pero ya con algún estudio complementario que nos digan, sí, mira, tiene un reflujo patológico, lo usamos ya como preventivo y lo dejamos. Bueno, en mayores de 1 año, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, ahí vamos a tener estos diferentes síntomas, vamos a tener regurgitación, vómitos, esto es lo que habíamos dicho, que los síntomas después de los 6 meses o la persistencia más de 12 meses, hay que hacer algún diagnóstico diferencial, que tenemos que hacer un buen interrogatorio de por qué sigue vomitando. ¿Habrá algún trastorno de motilidad? ¿Habrá algo ahí dando vuelta? Entonces ahí ya lo empezamos a estudiar porque es raro que aparezca el reflujo en los más grandecitos. Generalmente tienen toda una historia de vida y no aparece tan bruscamente. Bueno. Y estos son un poco de los diagnósticos diferenciales, que, bueno, más por el tema del vómito. Siempre descartar la obstrucción intestinal, que es algo urgente, quirúrgico, como la estenosis pilórica, como habíamos dicho, una malrotación, una enfermedad de Hirschsprung, algún cuerpo extraño en los más chiquitos, bueno, neurológicos que habíamos dicho de los vómitos, y alguna enfermedad metabólica, que eso lo vemos en el lactante pequeño recién nacido, que la mayoría entra directamente al aneo. Bueno, los estudios complementarios que pedimos para reflujo, generalmente ninguno es el que me va a decir, sí, tiene reflujo, listo, lo medico. No. La mayoría lo hacemos en forma clínica, se medica empíricamente, se va sacando la medicación y se va viendo la respuesta del paciente. Lo que podemos ir pidiendo cuando ya vamos viendo que el paciente no responde y antes de introducir de nuevo la medicación, lo que pedimos es una serie de esófago gastroduodenal principalmente. A veces la extendemos, la hacemos con un tránsito intestinal, que es la radiografía para ver cómo pasa la solución de contraste. En este caso lo que nos va a servir es para ver la anatomía. Como le habíamos dicho, siempre se puede llegar a pedir un perfil esofágico que nos va a permitir ver si no hay una hernia de hiatos, si muchas veces presenta el reflujo que sube nuevamente el vario, que muchas veces el radiólogo nos dice, sí, tiene bastante reflujo, mira cómo refluye del estómago al esófago, pero siguiendo el vaciamiento gástrico, eso también es importante ver cómo está ese píloro y ver que haya un buen contraste en el intestino. La verdad que nos da bastante información para ver si es normal o no. Seguido de esto tenemos la endoscopía digestiva alta, que esto generalmente para pedirla al menor de 1 año tiene que ser algo muy invasivo. Es un bebito, la verdad que no está creciendo, no está comiendo, es muy vomitador, entonces, ¿cuándo hacer la endoscopía? La endoscopía generalmente los pedimos los más grandecitos, que es para ver que no haya ninguna complicación a nivel del esófago por el reflujo, que es donde podemos llegar a encontrar alguna esofagitis, alguna estenosis, o podemos llegar a encontrar algún esófago de Barrett, que es muy raro en edad pediátrica, lo vemos más en chiquitos más grandes, que la verdad tienen mucho año de reflujo. Y lo que se puede llegar a hacer junto con la endoscopía es la impedanciometría más pH-metría de 24 horas. Este es un estudio que se hace con una sonda nasogástrica que tiene 6 canales, que esos canales se ponen a nivel del esfínter esofágico inferior y miden cierta altura hasta donde llega el reflujo. Y esos sensores que tiene la sondita, tiene 6 sensores, esos sensores se pasan a una computadorita muy chiquitita que tiene
digamos, el paciente en ese momento. Es un estudio que se hace entre 24 y 18 horas. Y los que nosotros hacemos el paciente, lo dejamos internado un día, le decimos, bueno, vida normal, y ponemos 3 síntomas que tiene el paciente en esa computadorita. Si tiene tos, si tiene vómitos, si tiene un Sandifer, si tiene algún otro síntoma que muchos te dicen, me sube el juguito, bueno, ponemos el juguito. Y la mamá va apretando esos botoncitos dependiendo del síntoma que tenga el paciente, dependiendo si está comiendo, si está acostado. Y eso se mide después de esas 24 horas, se saca, se mide y se va viendo si tiene alguna correlación sintomática con lo que sintió el paciente, tanto con el reflujo y qué tipo de pH tiene, si es ácido o no, y si sube a canales altos, para decir, sí, mira, llega a canales muy altos, hay que medicarlo, puede ser el patrón de los síntomas respiratorios, así que bueno, es de gran ayuda, pero bueno, no todos lo hacemos, no todos tenemos, digamos, un impedancio cerca del lugar, pero bueno, es como para corroborar tanto tiempo de medicación y ver qué hacemos, porque a la larga ese paciente tan sintomático termina medicado o con alguna fórmula, con algún espesante. Y la manometría esofágica se usa prácticamente cuando hay una dismotilidad esofágica, en un trastorno deglutorio o algo que la verdad que la verdad es un chiquito que no está creciendo, está vomitando todo el tiempo y la verdad que en las placas se llega a ver como un esófago, la verdad, hipotónico. Entonces se pide este estudio para ver cómo están funcionando los esfínteres. Bueno, el tratamiento no farmacológico se basa en fórmulas espesadas, generalmente las AR tienen, digamos, algún espesante tanto de algarroba, de arroz, que es un almidón, que la verdad que lo que ayuda es a espesar la leche, nada más. Que esto a veces en chicos de hospital, a veces cuando no tenemos cómo darle alguna fórmula, digamos, AR, lo que se recomienda por ahí es agregarle maicena, o en los más grandecitos de 1 año le podemos agregar el Stum o también alguna fórmula de almidón para espesar la leche. El volumen y la frecuencia, evitar la sobrealimentación como habíamos dicho, no usar el tratamiento posicional, a veces decimos sí, ponete en posición de 45 grados, a veces aumentar la posición, digamos, la presión intraabdominal no nos ayuda porque generamos más reflujo. Y la prueba de 2 a 4 semanas con un realizado extenso, como habíamos dicho al principio, la verdad que a veces da muchos resultados, por esto que habíamos dicho que puede ser, digamos, una sobreposición de síntomas, tanto como alergia como de reflujo. Por eso a veces a las madres las ponemos dietas en las primeras semanas. Podemos agregar el uso de IBP, algún inhibidor de bomba, tanto como el Ulcosol, el Nexium o la famotidina. Son de primera línea para esofagitis por reflujo y es una buena recomendación. Como dijimos, los tratamientos son entre 4 a 8 semanas. No se recomienda en bebitos sanos que están creciendo bien, que solamente tienen llanto, irritabilidad, si en los bebitos que la verdad mostramos que tienen algún trastorno importante de reflujo, digamos, de un reflujo patológico. Y los procinéticos, ¿cuándo lo ponemos? Generalmente los ponemos cuando hay un trastorno de motilidad. La domperidona es un procinético que ayuda al vaciamiento gástrico. Muchas veces lo ponemos en un reflujo severo, digamos, diagnosticado por impedanciometría, o cuando tenemos alguna paresia gástrica o algún vaciamiento muy enlentecido. La verdad que se agrega a un par de semanas y la verdad que muchas veces tiene muy buenos resultados. El Relly generalmente no lo usamos más la domperidona. Y muchas veces agregamos el sucralfato. El sucralfato es un jarabe que se usa, que lo que hace es tener como un tratamiento de lubricar las membranas intestinales y la verdad que ayuda, digamos, a que no se lastime tanto ese esófago cuando sube el reflujo. Solamente tiene el trabajo de protección, no disminuir el pH como los otros. Perdón, te hago una pregunta.
en el caso de sucralfato, ¿en qué dosis y en qué indicación tan precisa lo usarías como el tratamiento agregado en un chico que está con reflujo? Mirá, nosotros la dosis que usamos es muy pequeña, es 1 miligramo kilo muchas veces, o 2 miligramos kilos. A veces en los menores de 10 kilos hemos usado, espera, un mililitro trae, a veces lo usamos cada 8 horas, Sí. mañana, tarde y noche, y lo usamos en indicaciones de reflujos patológicos junto con el Nexium la mayoría de las veces cuando tenemos alguna impedancia patológica. No lo usamos Bien. como tratamiento de primera línea. Perfecto. El tratamiento de primera línea es realmente el Ulcosol, siempre recordando que tiene bicarbonato de sodio, famotidina, que la mayoría de los chicos es un reflujo funcional, que lo va, digamos, a algo más durativo, pero en los patológicos generalmente usamos el Nexium con alguno acompañando, digamos, con algún cinético o el sucralfato. ¿Y Milanta en algún momento lo pueden usar como el sucralfato también? En los más grandes. Bien. En los más grandecitos sí. Cuando no, viste, hay muchos que no toleran el gusto del sucralfato, pero el de Milanta sí. Entonces, sí, por ahí a los más grandes, a los mayores de 6 años, sí lo podemos usar. Bien. Bueno, esto es lo que habíamos dicho un poquito de los tratamientos. Acá tenemos el que habíamos dicho, las dosis. Bueno, ¿y cuándo hacemos algún tratamiento quirúrgico? Esto la verdad que habrán escuchado un poquito de la cirugía de Nissen, cuándo está recomendada. Generalmente las usamos en los chicos que tienen alguna parálisis cerebral o chicos neurológicos que son muy reflujeros, que viven generalmente en posición, digamos, acostaditos todo el tiempo, cuando es recomendada. Yo en el lugar donde trabajo, la verdad que los chicos neurológicos mejoran generalmente ya con la gastrostomía. No hace falta hacer la Nissen. Entonces por ahí no las ponemos tan, digamos, no la usamos tanto. Más porque, digamos, su indicación a los 5 años ya generalmente esa fijación va desapareciendo con el crecimiento del paciente. Entonces por ahí uno dice, costo-beneficio, se hace, no se hace. Lo que hacemos generalmente es hacer la gastro y ver cómo siguen estos pacientitos. Y generalmente tiene una indicación en pacientes neurológicos o en pacientes que tengan alguna enfermedad de base, no en chicos sanos. Bueno, como conclusión, para que quede claro que es un fenómeno fisiológico, es muy frecuente en el primer año de vida. El pediatra puede dar generalmente las medidas terapéuticas no farmacológicas y ante la falta de respuesta, generalmente hacer algún diagnóstico diferencial, cuándo derivar, cuándo no, y si tarda mucho esa derivación, generalmente empiecen a medicar, no le tengan miedo a poner y ver qué pasa hasta esperar el turno con el especialista, ver qué pasa. Ya en 2 semanas, uno al agregar la medicación ya debería tener alguna mejoría clínica. Se puede empezar el tratamiento empírico tranquilamente antes de las pruebas, y si después de los 2 meses y viendo que sacando la medicación no mejora, ahí saber qué estudios complementarios pedir, cuando estamos en la sospecha de reflujo patológico, ver sus complicaciones para ver qué medicación y qué tratamiento es el indicado para cada paciente. Así que bueno, eso como para redondear un poco la idea. No sé si fui clara, si tienen alguna pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta que no tiene que ver? Es de gastro, pero nosotros estamos teniendo con muchos chicos post-apendicectomías y que tenemos que dejar con Metrogenta. Sí. Estas cosas de vómitos, donde los cirujanos nos dicen que
que con el antibiótico dejemos Rani o omeprazol o ondansetron. ¿A ustedes les pasa esto de que les interconsulten y les pongan protectores gástricos o antieméticos a los nenes que están con Metrogenta? Ya sé que no tiene nada que ver con los anteriores, Mira, perdón. nosotros ya últimamente con la puesta de algún antibiótico ya damos algún protector gástrico. Ya sabemos que no está bien, que se altera la flora intestinal, pero a veces también ayudamos con algún probiótico que nos da buenos resultados cuando sabemos que el tratamiento va a ser a largo plazo o es un tratamiento con antibióticos bastante fuerte que nos va a cambiar toda esa flora intestinal. Pero Claro, lo yo hablo hemos el de visto. corto. El de corto plazo, el chico posquirúrgico inmediato, que le estamos Claro. dando Metrogenta y que enseguida le enchufan Si es una un pena curada, que vos Sí. decís 48 horas de antibióticos, no tiene relevancia en ponerle la medicación, porque son tratamientos cortos, pero si vos me decís que va a estar más de una semana con antibióticos, sí, hasta le pondría un probiótico por ayudar un poco esa flora intestinal. Hay chicos que después de una peritonitis empiezan con esa diarrea o a veces hacen un hilio que les cuesta arrancar, que les cuesta empezar a tener ruidos a esa panza, entonces no viene mal en darle algo para ayudarlo. Bien. Gracias. Pero endovenoso, el probiótico hasta que arranque Sí. a tomar Bien. algo. Exacto, como para ayudarlo. Pero viste, todo paciente que está en terapia, no sé si a usted también le pasa, a todos le ponen omeprazol. A todos, pero y acá A todos. Uno dice que es por el estrés de la terapia, pero la verdad que no está bueno ponerle IVP a todos los chiquitos. No, nos pasa que con el Metrogenta están teniendo los chicos, uno empieza a ver esto que huelen cualquier cosa fea y vomitan y tiene la asociación con el antibiótico. Sí. Entonces ahí uno está entre dejarles o el ondansetron reglado o agregarles una ranitidina, como plantean los cirujanos, porque ellos vieron, y nosotros también, sí se ve este tema de la... Le da asco empezar la alimentación a los pibes que están con Metrogenta. Sí. Por ahí, si tienen muchos vómitos, no está mal poner un protector, ¿viste? Un protector, porque ese vómito, ¿viste? Es ácido, quema, irritativo, entonces vos decís, bueno, le baja un poco la acidez hasta que empieza a recuperar un poco esa motilidad intestinal que tuvo, No está mal las primeras 48, pero que no sea algo que se vaya con Rani, no. No, jamás. Que sea, digamos, mientras tenga el antibiótico, no está mal si tiene un trastorno así de vómitos o algo. Bien. Así que bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo lo que le proponía a Yami para la próxima hacer un poco de celiaquía y algo de enfermedad inflamatoria. No sé si ustedes tienen muchas inflamatorias. Tenemos dos colitis ulcerosas. ¿Con biológicos o con...? Marian Lencina lo tiene con... en su momento estuvo con mesalacina. con mesalacina. No, pero sí. no. Están con mesalacina, Ujú. están con esomeprazol. Bien. Hay uno de los dos que tiene la mesalacina tanto en supositorios como vía oral y el otro está solo con vía oral. Bueno. Supositorios por ahora no. Bueno, es un nene y una nena. Ahora no. Bárbaro. Bueno, podríamos hacer algo de dolor abdominal y banderas rojas para introducir un poquito en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y después yo lo que decía Yami más adelante, hablar un poquito de hígado, si les parece. Sí. Eso está bueno también. Saber. Sí. Ustedes tienen el neo allá, ¿no? Sí, es una neo 3B. Bueno, bárbaro, como para ir viendo. Bueno, chicas, la verdad que un gusto. Chicas, Gracias. la verdad, un gusto. Estoy de guardia, así que ya me despido, pero muchas gracias, me encantó. Bueno, cualquier cosa, pregúntenle a Yami. Bueno. Gracias. Bueno, un beso grande, saludos. Hasta luego.